La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes que están aquí de visita. Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí presentes. Pues vamos a iniciar con el culto. Nos podemos de pie, por favor, nos vamos a poner de pie y vamos a iniciar como todos los domingos los hacemos. Vamos a empezar primeramente con unos cánticos y después de los cánticos lo más importante, que es la palabra de Dios. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Yo lo puedo sentir en todo mi ser, la libertad que hay en él. Yo lo puedo sentir en todo mi ser, su espíritu me impulsa a danzarle a él. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende, Espíritu de Dios desciende sobre mí. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar. Santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Vino celestial, 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 se derrama en este lugar.
cambiado mi lamento por alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino y ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra vino celestial, 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 se derrama en este lugar. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá a su amada, él está llamando. Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá a su amada, él está llamando. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Gloria a Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, haz descender tu poder. Para los que estamos aquí, Creo en ti, Jesús, en lo que harás,
lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia me has descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Yo vi una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal de que tu lluvia va a caer. Yo vi una pequeña nube del tamaño de mi mano, hoy esa es la señal, oh, de que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Haz llover, haz llover.
de lo que harás en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios, Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Aquí estás sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. poderoso Dios, Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Vamos a cantar un cántico más y con eso empezamos la predicación. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.
los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Paz de Cristo otra vez a todos los que estamos aquí y para todas las personas que se están conectando en vivo. Pues vamos a iniciar con una pequeña oración y después vamos a ir a la parte más importante del culto, que siempre es la palabra de Dios, ¿no? Lo más importante es escuchar qué es lo que trae el Señor Jesucristo en este día para cada uno de nosotros y para nuestras vidas, ¿no? Vamos a iniciar con una pequeña oración y vamos a iniciar. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta tarde para darte gracias, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia, nos permites estar aquí, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, de las personas que están conectándose y viendo este culto, Señor, que hacemos para honrarte y glorificarte. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Te pedimos bendiciones por los que están aquí presentes y por las personas que nos ven en vivo, Señor, y por mí, por mi familia. Bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos porque nos has levantado para traer palabra, porque traes estas familias, Señor, a que escuchen de ti, conozcan de ti, Señor. A mi hermano Roger, a mi esposa. Te pido por mi suegra también, Señor, que está arriba, que no puedo bajar porque está enferma, Señor. Te pido que la cubras, que la bendigas, Señor. Gracias, Señor. Cubre nuestras familias, Señor. Trae tu palabra. Háblanos, Señor, en esta hora. Te pedimos que tú seas el que hable, sino no yo, sino tú a través de mi boca, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar como siempre iniciamos los domingos y iniciamos con un versículo que dice: al Señor Jesucristo se presentaron los fariseos delante de él y le preguntaron, lo estaban tratando de agarrar en algo mal, ¿no? Cuando él se manifestó aquí en la carne, cuando estuvo entre nosotros el Señor Jesucristo, y los fariseos le preguntaron y le dijeron, ¿cuál es el primero y el más importante mandamiento de todos? Y el Señor Jesucristo le respondió y les dijo: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con toda vuestra mente y con todo vuestro corazón. Ese es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Entonces le damos gracias al Señor porque nos dejó la Escritura para poder verificar si todo lo que nosotros predicamos está conforme a lo que dice la Escritura o está fuera de lo que dice la Escritura, ¿no? Y pues tenemos que entender primeramente que Dios es un solo Dios. Fuera de Él no hay más Dios.
Y eso es lo más importante, que como personas que nos venimos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios es un solo Dios. Y Él creó, como dice la Escritura, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Le damos gracias por estas palabras al Señor y vamos a iniciar con el tema que el Señor puso en mi corazón para que predicara en esta tarde. El Señor me llevó a ver cómo está todo el sistema de las iglesias donde yo viví 8 años, todo lo que se ve a diario, ¿no? Ahí en el internet puedes ver muchas, como ahorita está lo de la pandemia, podemos ver que no pueden estar las iglesias abiertas. Y vemos muchos pastores, muchas iglesias predicando y haciendo los cultos a puerta cerrada, ¿no? Para que los hermanos lo vean por internet. Pero dentro de lo que tú ves hay infinidad de mensajes, hay infinidad de doctrinas y de enseñanzas, que cada iglesia tiene su propia manera de pensar y su propia manera de enseñar. Entonces, el Señor me llevó a esto, a que predicara que tenemos que reedificar la manera que nos han enseñado. Escuchen, reedificar la manera que nos han enseñado, porque yo de niño fui enseñado como por mis abuelos, como por parte de los católicos, ¿no? Que te bautizan. Los cristianos, cuando estuve 8 años en la iglesia apostólica congregándome, me enseñaron muchas verdades que están en la Biblia, pero muchas de ellas no están en la Biblia. Entonces el Señor me trajo a reedificar, a cambiar mi manera de pensar, y como le decía a mi suegra, platicaba con mi suegra y le dije: miren, yo siempre en el mundo, yo fui un cantante, yo cantaba música rock por más de 12 años, y el Señor me sacó de ahí para traerme a conocer su verdad. Y yo le decía a mi suegra: yo cuando cantaba en el mundo no sabía cantar, todavía no sé cantar, pero yo dije, hace unos 6 meses atrás, yo dije: si nunca aprendí a cantar en estos 12 años que estaba en el mundo, no me lastimaba la garganta, tiene que haber una manera de aprender las cosas correctamente. Hay maestros que te enseñan canto. Y dije: me voy a poner a ver en internet y voy a dar cuenta que nunca canté nada en el mundo y voy a empezar de cero a aprender canto. Entonces, al momento que empecé a hacer eso, empecé a descubrir que cualquier persona, yo no tengo una voz muy agradable, cualquier persona de ustedes, así como yo, puede cantar. Cualquier persona puede cantar. Eso es lo mismo en el camino de Dios y lo que tiene la Escritura para nosotros. Cualquier persona puede venir a arrepentirse y conocer el verdadero camino de Dios, pero lo tenemos que hacer conforme a lo que dice la Biblia, porque si no está en la Biblia, los pastores te dicen, hay mujeres predicando ahí, y eso siempre lo predico y lo he predicado, y la Biblia jamás permite que una mujer predique ni enseñe. Incluso Pablo, el apóstol Pablo, escribió en el libro de Corintios y dice: yo mando que toda mujer guarde silencio y aprenda en sujeción del marido, y que aprenda del marido, que no enseñe. Pero en donde yo me congregaba, y la mayoría de las iglesias, ellos dejan que la mujer le enseñe a los niños. Dice Dios que no enseñe. Si Dios dice que no enseñe, pues no, la mujer no puede enseñar. Si dice que el varón le dio la potestad y la autoridad para predicar conforme le llamó, y tiene que tener un perfil conforme a la Escritura, así debe de ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con todo esto que les digo? ¿Por qué se los digo? ¿Por qué? Porque la reedificación del altar de Dios, el altar de Dios es tu vida, lo que estás viviendo tú personalmente con Dios. Eso es el altar, es el altar que tú le has dado. ¿Cómo te manejas en tu vida personalmente con Dios en lo secreto? Porque acá me pueden ver ustedes: ay, hermano, pero no conocen en realidad mi vida personal con Dios. Entonces, lo que Dios me puso en el corazón que les predicara en esta tarde es la reedificación del altar de Dios. Y vamos a empezar con un versículo y después van a tomar asiento. Vamos a leer el versículo, vamos a ir a Levítico. Primeramente, mucha Biblia. Lo más importante es que lo que yo hable, ustedes corroboren en la Escritura si lo que estoy hablando es verdad. Eso siempre lo voy a decir, porque si yo como persona, si yo empiezo a meter lo que yo creo y lo que yo pienso y no está escrito, no es el pensamiento de Dios, y es una mentira también, como cualquier persona la puede decir. Entonces, vámonos al libro, vamos a ver la Escritura en el capítulo 10 del libro de Levítico. Levítico capítulo 10. Vamos a empezar en el verso número 1. Fíjense, muy interesante aquí lo que dice la Escritura. Esta gente de la que va a hablar la Escritura aquí eran los hijos de Aarón, el sacerdote, el hermano de Moisés. Y ellos pensaron
que podían hacer las cosas como ellos creían. Así es como están las iglesias ahorita. Ellos creen que la manera que les enseñaron los abuelos, los tíos, los primos y las generaciones anteriores es la manera correcta. Pero aquí fíjense qué curioso lo que dice la escritura, lo que les pasó por no hacer lo que Dios, primero Dios no los mandó a hacer eso. Leamos capítulo 10, libro de Levítico, y en el verso 1, y vamos a empezar, y dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Fíjense lo que pasó. Hasta ahí vamos a dejar hasta el capítulo 2. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento, visitas, tomen asiento. Y vamos a empezar a desglosar qué es lo que nos quiere dar a entender la escritura aquí. Fíjense lo que dice. Eran hijos de Aarón, eran de la tribu de Leví. Ellos los había preparado Dios para que fueran y hicieran los sacrificios. En aquel tiempo no es como ahora. Ahora ya cualquier persona, ustedes si ahorita se ponen parados o arrodillados, le piden a Dios, Dios escucha la oración. Pero en aquel tiempo no todos podían hacer eso. Tenía que ser el que Dios mandaba hacer. Eso es la persona que tenía que ir a hacer el sacrificio. Entonces dice la escritura, fíjense, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué significa esto? Y murieron, fíjense, y salió delante de Jehová fuego y los quemó y murieron delante de él. Cuando tú vas a una iglesia que no está el fuego verdadero de Dios, escucha, te puedes haber bautizado de muchas maneras, no como dice la Biblia, y puedes congregarte por 20 años y tú creer que lo que estás haciendo es correcto, que es de Dios. Pero la escritura dice aquí, fíjate el ejemplo que nos da. O sea, ellos eran sacerdotes elegidos por Dios para que hicieran eso. Mucha gente en las iglesias se levanta y dice que son predicadores y dicen que ellos traen el Espíritu de Dios, pero están llevando a que la gente se corrompa del camino y que no obtenga la salvación. Me tocó ver varios velorios en la iglesia donde estaba y los hermanos decían, ya el hermano, la hermana, una hermana que nunca iba a la iglesia, fíjate, una hermana que su mismo hijo que yo conocía me decía, mis papás son muy inconstantes y casi de repente van un tiempo y después no van un tiempo. Y me decía el muchacho, y siempre ha sido así. Entonces la hermana ya tenía mucho tiempo de ir a la iglesia y falleció la hermana. Y me acuerdo que el hermano, cuando estaban haciendo, pues hicieron un servicio ahí la velaron en la iglesia y decía, no, la hermana ya se fue con el Señor. Entonces tú pones una balanza y dices, la escritura dice que el que persevere hasta el final, ese alcanzará la corona de la vida. O sea, que el que haga lo que dice toda tu vida, tienes que caminar, y va a ser difícil, pero si tú ves antes de morir, antes de que suspire tu alma y salga tu alma de tu cuerpo, y tú te mantuviste en el camino conforme a la escritura, tú vas a obtener la salvación de parte de Dios, si es que el Señor no viene antes. Entonces, aquí los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño que él nunca les mandó a que pusiesen. Fíjese qué tan interesante. Lo pusieron ellos creyendo. Así están las iglesias y los ministros, supuestos ministros y supuestos pastores en el mundo entero. Ellos dicen, Dios me levantó, yo tengo el Espíritu Santo, yo hablo nuevas lenguas, como dice la escritura, según dicen ellos, son el Espíritu de Dios. Y están ellos enseñando a la gente error tras error tras error tras error. ¿Y qué es lo que les va a pasar? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. La gente está muriendo no físicamente ahora, espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta gente no está enseñando de la manera correcta? Porque Dios no les levantó para que son predicadores. Primero, las iglesias ahora no creen en los apóstoles. Creen en los apóstoles de la Biblia, pero no creen en los apóstoles, que hay apóstoles en este tiempo. Y yo te digo a ti, visita que está conmigo y mi familia, les he dicho, Dios me levantó para ser un mensajero de Dios. ¿Qué significa que eres un mensajero? Ser un apóstol. La palabra mensajero es apóstol, es todo. No es que yo sea más que ustedes, somos hermanos, son mis hermanas, mi hermana, mi hermano Roy, ustedes que los acabo de conocer, son mis hermanos, los que me están viendo ahí en internet.
Pero la diferencia es de que Dios me levantó a predicar y a enseñar a la gente. Ese es mi primer trabajo, enseñar. Ahorita veníamos platicando y el hermano Roger, y yo le decía, él me ponía un ejemplo de lo que estábamos platicando y me decía, es que hermano está juzgando. No juzgo, sino que trato de enseñar lo que dice la Biblia. Es difícil recibir, ya lo he predicado anteriormente, es difícil recibir el mensaje de Dios para mi vida. Yo primero me tengo que poner primero. Me tiene que enseñar Dios. Él me habla, Él me dice, Él me enseña la escritura. Mira, y se lo digo cada vez que predico. Ustedes son nuevos que están viniendo a visitarnos. Yo no tengo ningún apunte aquí. Yo no hago como yo nunca fui a ninguna escuela, seminario ni nada a estudiar la palabra, sino que Dios me enseña, yo estudio la escritura y Él me pone. No ocupo ningún apunte ni nada para predicar, porque el que predica a través de mí es el Espíritu Santo de Dios. Y en cualquier hermano que tenga el Espíritu Santo de parte de Dios en verdad, y Dios lo levanta a predicar, Él va a predicar lo mismo que está escrito. No ocupas ir a ninguna escuela. Te tiene que enseñar, claro, una persona como me ha enseñado. A mí me ha enseñado Dios directamente, no ningún hombre. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Aarón? Murieron. Mucha gente en las iglesias están muriendo espiritualmente y están muriendo físicamente y creen que son salvos. Pero hay muchas mentiras que practican las iglesias, que nos dicen a nosotros, a mí cuando yo los 8 años que estuve en la iglesia me enseñaron muchas mentiras. Entonces hay que reedificar nuestra vida. Hay que cambiar el altar como lo teníamos antes. Yo de una manera lo hacía, ahora Dios me está diciendo que lo que está escrito es lo que tengo que hacer. Y así es como ustedes tienen que hacer lo mismo. Si ustedes les enseñaron de una manera que no está en la Biblia, corroboren si lo que les enseñaron es bíblico, porque si no, nos están condenando los maestros. Muchos se levantarán como maestros, dijo el Señor Jesucristo, y engañarán a muchos. Todos se creen maestros. Por eso, fíjense, es tan difícil pararte aquí y tratar de enseñar a alguna persona, porque si yo lo enseño mal y yo hago mal, yo me condeno, yo me estoy condenando, porque yo me hago supuesto maestro de ustedes o de cualquier persona que escuche la palabra que está saliendo de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los hijos de Aarón? Dios no les mandó a que hicieran el sacrificio. Y dice aquí la escritura que era un fuego extraño para Dios. Parece que es el Espíritu Santo. Satanás, cuando entra a las iglesias, se manifiesta, hasta hace milagros. El Satanás tiene poder más que un ser humano, es un espíritu. Y nosotros no somos espíritu, somos carne. Entonces Él tiene más poder que cada uno de ustedes y que nosotros. Claro, pero si el Espíritu de Dios entra en ti, en mí, ya no te puede agarrar y te puede estar, no te puede engañar. ¿Por qué? Porque Dios te está alertando a través de sueños, a través de revelaciones, a través de palabras de algún hermano, de alguna hermana, de algún hijo que tengas, de un niño. Incluso cualquier niño Dios puede usar, a una persona grande. Dice la escritura en el libro de Joel que en aquellos tiempos los ancianos soñarán sueños y tendrán visiones nuestros hijos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que si Dios no está en verdad en el predicador, es farsa lo que te han enseñado. La mayoría de las iglesias, siempre lo digo, quieren dinero. Nosotros no venimos a cobrar un diezmo, una ofrenda. Si alguna vez se recauda ofrenda y diezmos de lo que nosotros mismos ofrendamos y demás, es para ayudar a la gente, no para estar viviendo del pueblo, que eso es lo que hacen las iglesias. La iglesia donde me congregaba, y lo conocí, vivían, había líderes que no trabajaban. El pastor donde yo vivía, él tenía su propio negocio, él no vivía del pueblo, yo sé, pero muchas personas arriba mandaban el dinero, el diezmo, y en la iglesia que me congregaba es muy grande en todo México y en el mundo, y es mucho dinero. Pero la Biblia dice, con los diezmos y las ofrendas, primeramente se tienen que dar a los huérfanos de la iglesia y a las viudas que sean de más de 60 años, dijo el apóstol Pablo. Eso es lo que se tiene que hacer con el dinero. Y después vas y ayudas a la gente que no son parte del camino de Dios allá afuera. Ayúdale con comida, con ropa. Para eso es el dinero. Dios lo tiene destinado. Y para la edificación del templo y para su mantenimiento. Es para todo, pero no para que el predicador agarre un dinero. Entonces, cuando el predicador está haciendo esto, no está de acuerdo a la escritura, lo que está ofreciendo, se para y predica, está ofreciendo un fuego extraño delante de Dios, porque la escritura no dice que él puede vivir del dinero que se recauda de las diezmos y de las ofrendas.
Fíjense qué tan interesante. Y están muertos espiritualmente, porque tú le lees la escritura y cualquier hermano, o sea, ¿cómo hacer que un hermano que es de banca o está empezando va a venir a decirle al pastor lo que dice la Biblia? No, se supone que un pastor verdadero de parte de Dios tiene que enseñar a la gente. Entonces no lo están enseñando, los pastores no están enseñando, y a veces los hermanos se salen de las congregaciones porque ellos empiezan a meterse con Dios. Y cuando tú te empiezas a meter con Dios, Dios te empieza a enseñar a través de la Biblia y te hace entender muchas cosas. Y dices, oye pastor, pero ¿por qué ustedes hacen esto? Y la Biblia dice que no lo hagas. Y ahí es cuando el fuego extraño viene y la congregación está recibiendo un fuego extraño, no el fuego del Espíritu Santo. Porque dice la escritura en los evangelios que el apóstol Pablo vino, era Juan el Bautista. El Juan el Bautista vino y bautizó a Jesucristo y dijo, vendrá uno mayor que yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Ese es mayor que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, dice la Biblia. Te va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Significa que en verdad el Espíritu de Dios va a entrar en ti, en mí, y vas a entender lo que dice la Biblia. Porque estas palabras no son palabras habladas por hombres. Mucha gente dice, la Biblia la escribió los hombres. Sí, la tradujeron a diferentes idiomas los hombres, pero las palabras, dice, toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios para redarguir a las personas, o sea, para enseñar, para hacer entender a la gente el camino verdadero que tienen que seguir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí en el capítulo 10, verso 1 de Levítico, dice que los hijos de Aarón estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo las iglesias. No esperaron que Dios les dijera. Siempre cuando un predicador de Dios, o un hombre o una mujer de Dios, la va a mandar a hacer algo Dios, tienes que esperar a que Dios te diga. No por impulso ni por ganas de hacerlo tú mismo lo vas a hacer, sino que tienes que esperar que Dios te hable a través de la escritura, o a través de un sueño, o Dios habla. La voz de Dios te puede presentar como te estoy hablando, audiblemente, o en tu cabeza te puede hablar Dios. Entonces hay maneras, como dice la Biblia, que Dios habla. Entonces tenemos que esperar eso. Pero esta gente dice, no, yo me levanto y yo hago una congregación y yo soy de Dios y yo predico y ahora yo soy el que líder de alabanza, y están haciendo todo desordenado, no conforme a la escritura. Entonces, pero siempre Dios te da la salida. Siempre que predicamos, vemos que siempre Dios te da la salida con todo esto. Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo la escritura y vámonos a ir al capítulo... Vamos a ir al libro de Nehemías. Vamos a empezar a leer primero. Vamos a leer mucha Biblia ahora. Capítulo 1 del libro de Nehemías. Estamos viendo cómo están ofreciendo fuego extraño a las iglesias. O sea, no están enseñando lo que Dios quiere que les enseñe al pueblo. Lo que el predicador de Dios tiene que hacer es enseñar a la gente a que viva de una mejor manera, que se aparte del pecado y que ellos tengan una conexión directa con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios manda. Pero si vienen y me enseñan de una manera mal, entonces yo ya tengo que reedificar el altar de Dios. O sea, tengo que cambiar la manera que me habían enseñado a mí. Entonces dice así la escritura. Dice así en el capítulo 1 del libro de Nehemías, y en el verso, déjenme ver qué versículo, ahorita les digo, capítulo, fíjense lo que, para reedificar el altar, lo que tiene que hacer una persona. Si te enseñaron mal en una iglesia que estuviste congregándote, lo que tienes que hacer. Capítulo 7, vamos a empezar en el 6. Fíjense lo que les digo. Desde el 5 vamos a empezar. Fíjense lo que dijo Nehemías, capítulo 1, verso 5. Nehemías, capítulo 1, y en el verso número 5. Fíjense lo que Nehemías era el copero del rey. Fíjense qué tan interesante lo que le dijo. Él vio destruida la ciudad de Jerusalén, y lo que le empezó a pedir a Dios para reedificar la manera que habían hecho las cosas todos los israelitas. Fíjense, dice así, capítulo 1, libro de Nehemías, y en el verso número 5. Dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos
para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Pero sigue leyendo, sigue orando Nehemías y le sigue diciendo a Dios y dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hasta ahí vamos a dejar, ahorita le seguimos leyendo el libro de Nehemías. Fíjense todo lo que le dijo Nehemías a Dios. Israel era el pueblo escogido por Dios, sacerdotes escogidos por Dios, gente que había preparado Dios para hacer la obra y enseñar a los pueblos de alrededor y del mundo entero. Pero ¿qué pasó? Se corrompieron. ¿Y cuál fue lo primero que hizo Nehemías? Se puso a decir, le oró a Dios de día y de noche, se metió con Dios, empezó a orar, empezó a ayunar, empezó a leer la escritura que estaba, y le empezó a pedir perdón, no solo por sus pecados, porque él sabía que habían hecho mal, él había hecho mal, sino por los pecados de todo el pueblo. O sea, los hermanos se habían corrompido grandemente delante de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nos enseñaron algo que está fuera de la escritura, tenemos que entender que tenemos que pedirle perdón a Dios primeramente, que fue lo que hice yo. Señor, practiqué esto, hice esto otro, siendo ya cristiano, escuchen, siendo ya y caminando en el camino de Dios, yo hice estas cosas y me enseñaron mal, y yo practiqué esto que me enseñó la iglesia. Perdóname, porque no está en la escritura. Ayúdame a conocerte, ayúdame a entender lo que tienes para nosotros, para mis hijas, para mis hermanos y lo que viene. Eso es lo primero que hizo para reedificar el altar de Dios. Nehemías empezó a reedificar pidiéndole perdón por sus pecados. Fíjense qué tan interesante es esto. Eso es lo mismo que tienes que hacer tú y yo, pedirle perdón a Dios por las faltas y por los errores que hemos cometido al escuchar estas falsas enseñanzas, estas falsas doctrinas. Fíjense lo que sigue diciendo en el mismo libro de Nehemías, y fíjense lo que dice más adelante. Dice más adelante, en el capítulo 2, sigue leyendo más adelante y dice así. Dice así: y dije al rey, para siempre, capítulo 2, verso número 3 del libro de Nehemías, sigo leyendo y dice así: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Así están las iglesias ahora, consumidas por el fuego, pero no de Dios. Te tiene que consumir el fuego de Dios en tu vida, pero no el fuego de enseñanzas extrañas. Es lo mismo que le pasó a los hijos de Aarón. Les empezaron a ofrecer un fuego diferente al que Dios tenía de mandato que ofrecieran. Entonces los mató. Pero lo mismo Nehemías se dio cuenta que el pueblo estaba disperso y que Jerusalén estaba destruida porque no habían obedecido la palabra de Dios. Entonces las iglesias no están obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Y les digo a todas las personas que se congregan en las iglesias: vuelvan a la palabra de Dios, vuelvan a las sendas antiguas, porque lo más importante es volver al camino de Dios para que nos reedifiquemos el altar con Dios, nuestra manera de acercarnos a Dios, y Dios obre en nuestra vida. En realidad tú vas a empezar, si tú haces estas cosas, va a pasar lo que le pasó a Nehemías. Él lo puso Dios como líder y empezó a reedificar el rey. Fíjense, vamos a ir leyendo lo que hizo el rey. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Cuando Dios levanta un hombre verdadero de Dios, es para reedificar su propia vida primeramente y la vida de las personas
que empieza a enseñar. Y eso es lo que tenemos que entender. Y cuando reedificas, oye, te pones a hacer una tumba, está caída una casa y te vas a meter a vivir en una casa. Es difícil agarrar la mezcla, empezar a hacer la mezcla. O sea, físicamente es difícil para nosotros hacer eso, porque te va a costar trabajo reedificar la casa, poner los bloques, los ladrillos, hacer todo lo que ocupa la casa. Es lo mismo que hizo aquí Nehemías. Le mandó Dios a que le puso el sentir a que fuera y reedificara la casa. Pero lo que tenemos que hacer como iglesia nosotros es reedificar nuestra vida con Dios, nuestra comunión, nuestra manera de acercarnos a Dios, para que entendamos el propósito de Dios que tiene a cada uno de nuestras vidas y ofrecer el fuego verdadero de Dios. Dios primero tiene que entrar en tu vida, el Espíritu Santo tiene que entrar en tu vida y Él tiene que empezar a cambiarla, porque si tú la quieres cambiar no va a pasar nada. Yo pensaba que así me enseñaron en la iglesia, que yo yendo a la iglesia yo tocaba la guitarra o acomodaba el sonido en la iglesia y eso era ya algo bueno para Dios, y me di cuenta que no. O sea, hay más cosas todavía de que eso. Es meterte a ayunar, orar. Vas a sufrir cuando ayunas y oras. Te va a costar dejar de tomar agua y beber y comer alimento. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios empieza a aumentar en tu vida, de cada uno de ustedes y en mi vida. Y vas a empezar a entender la palabra. Vas a entender si el que está predicando está hablando palabra de Dios, o si no es, o si es un fuego extraño como lo estamos viendo, si no es de parte de Dios la palabra que se está hablando. Fíjense lo que dice. Y eso es lo que hizo Nehemías, y empezó a reedificar. Vámonos a ir al versículo, mismo libro de Nehemías. Vamos al capítulo 8. ¿Qué es lo que, después de empezar a reedificar físicamente las paredes, Nehemías, de todo Israel, qué más hizo? ¿Qué es lo que empezó a hacer? Y vamos a seguir leyendo en el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Y en el verso número 2, vamos a seguir leyendo. Capítulo número 8, verso número 2 del libro de Nehemías. Capítulo número 8, verso número 2 del libro de Nehemías. Y dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación para reedificar una iglesia. Para que una persona sea enseñada por Dios, primeramente tiene que traer el sacerdote, o sea, el ministro, el pastor, el apóstol, la persona que va a dar la palabra, tiene que traer la escritura delante de la congregación. Esto es lo más importante, no las palabras que pueda hablar uno, ni los ejemplos que pueda poner uno, esto. Y tiene que Dios dar la interpretación. Vamos a seguir leyendo lo que dice ahí. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. No todos pueden entender. Fíjate lo que dice la escritura: de todos los que podían entender. Y esto lo hizo el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hicieron culto, estaban adorando a Dios, se presentaron ahí como estamos haciendo ahorita aquí. Y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Yo tengo que traer el libro y lo tengo que explicar conforme lo que dice la escritura y la enseñanza de Dios, pero ustedes tienen que estar atentos a escuchar la palabra de Dios, porque mucha gente, yo veo lo que en las iglesias, están en otras cosas cuando estaba en la congregación, menos en estar atento a lo que dice Dios. Porque no es más importante cantar alabanzas, no es más importante traer diezmos, no es más importante limpiar o hacer algún talento para la congregación que crezca o que se pueda levantar, no físicamente el templo, sino lo más importante es que estén atentos a la palabra. Ustedes tienen que estar atentos a lo que Dios está hablando en esta hora. Vamos a seguir leyendo. Y dice así: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, para que tú reedifiques tu vida y cambie tu vida delante de Dios. Y primero va a ser espiritualmente, para que ya físicamente tu vida cambie en lo que haces diario, en el diario. Entonces dice que tienes que estar atento al libro de la ley. Eso es lo más importante, estar atentos al libro de las Sagradas Escrituras.
y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban, y ahí da una larga lista, ¿no? Me voy a brincar esa parte. Abrió pues el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando él lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo número 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron. Fíjense los pasos que siguió el pueblo, lo que hizo y lo que hicieron los sacerdotes. Se humillaron delante de Dios y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, empezaron a atender al pueblo, y el pueblo estaba atento en su lugar, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. O sea, tiene que ser claramente lo que está leyendo la persona que está en el púlpito, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. El sentido lo estaba explicando el predicador, no era Nehemías, era Esdras. El sacerdote Esdras estaba explicando. Entonces, pero el sentido de la escritura la pone el Espíritu Santo de Dios a través de que entre en la persona que está predicando. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta, si tú tienes el Espíritu de Dios, tú te vas a dar cuenta si es fuego de parte de Dios o si es fuego extraño, lo que el predicador está hablando. Fíjense qué tan importante es entender la escritura de esa manera. Vamos a ir al libro de Corintios y vamos a seguir viendo qué es lo que tiene que hacer una persona para reedificar el altar de Dios. El libro de Corintios, creo que es el capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Cómo vas a saber tú que el predicador en verdad te está dando lo que necesitas tú, el fuego verdadero de Dios? La Biblia te explica cómo es la sabiduría de Dios, y ese es el próximo tema que voy a conjuntarlo juntamente con el fuego de Dios. La sabiduría de Dios, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Antes de leer ese versículo, me voy a ir al libro de los Proverbios, en el capítulo 1. Antes de leer eso, vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 1. La sabiduría de Dios tiene que venir sobre un hombre para que le pueda enseñar a la gente. Y si es fuego extraño, va a hacer que la gente se desvíe del camino de Dios, y va a ser contrario a lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que entender que buscar, ustedes tienen que buscar a Dios para ver si el predicador que está en la iglesia está ofreciendo el fuego verdadero de Dios o si es un fuego extraño. Porque si no, es tan importante, es su alma la que está en medio de todo esto, no es un juego. ¿En dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Tu eternidad con Dios o tu eternidad condenado en el infierno? Fíjate qué tan importante. Si te están enseñando mal y no estás entendiendo que te están enseñando mal, estás caminando por un camino que no es el camino angosto del que Dios llama, que es su camino, entonces te va a desviar de la verdad de Dios y tú vas a perecer cuando mueras. Lo importante es que tú seas salvo. Mi trabajo es enseñarte para que tú seas salvo, y tú seas salvo, y ella sea salva, ustedes sean salvas, y yo sea salvo. Pero las iglesias dicen estas mismas palabras. El pastor donde yo estaba decía: es que yo no quiero que nadie se condene, pero hace contrario a la Biblia. No puede ser eso. No predican contrario a la Biblia. Es un fuego extraño delante de Dios. Fíjense, la sabiduría de Dios es lo que el predicador tiene que estar enseñando, para que ustedes corrijan su camino y el predicador corrija su camino también. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1. Y vamos a ir al verso número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría de Dios es temer a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza,
Una persona que se para en un púlpito, que dice que es un pastor y sabe que está enseñando mal y no les corrige a la gente, porque el trabajo del predicador es corregir a la gente. Como Dios le corrigió su vida a él tiene que estar en comunión con Dios y le empieza a santificar Dios su vida. También tiene que corregir a la gente para que se santifiquen. Ese es el trabajo de Dios. El principio de la sabiduría. Una persona empieza a entender la sabiduría de Dios cuando empieza a obedecer los mandamientos que están escritos aquí. No a los hombres, no a las congregaciones. Cuando empiezas a obedecer lo que está escrito, la sabiduría de Dios empieza a revelarte a tu vida. Tú la empiezas a entender, lees la Biblia y vas a entender lo que dice la Escritura. Entonces, ahora sí vamos a leer el capítulo 1 del libro de primera de carta de los Corintios, capítulo 1. Primera carta de los Corintios, capítulo 1. Y ahorita les digo eso. Dice así. Fíjense lo que dice. Vamos a empezar desde el capítulo 2. Primero vamos a leer capítulo 2, verso número 4 de Primera de Corintios. Capítulo 2 y verso número 4. ¿Cómo debe ser la sabiduría de Dios y cuál es la sabiduría de Dios? Capítulo 2, verso número 4, dice así. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, tú no puedes ir a la escuela a entender las cosas de Dios. Tiene que levantar Dios un hombre con el Espíritu Santo, así lo hizo. Si tú lees la Escritura, los apóstoles, los santos apóstoles y los santos profetas, se les metió el Espíritu de Dios. Dios los enseñó y les enseñó a la gente. No toda la gente recibía el mensaje de Dios, pero ese era el hombre de que Dios había levantado para que se predicara la palabra de Él. Pablo dice, lo que yo estoy enseñando y predicando, no lo aprendí de los hombres, sino que Dios me lo enseñó a través del Espíritu Santo. Fíjense lo que sigue diciendo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra sabiduría tiene que estar fundada en el poder de Dios. Si un predicador dice que es de Dios, lo siguen las señales que están aquí. Si una persona dice que es un apóstol, que es un profeta, que es un pastor de Dios, las señales que están aquí lo van a seguir. Va a tener la sabiduría de parte de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de parte de Dios? Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 49. Fíjense, en el libro de Génesis y en el capítulo 49, un profeta que habló estas palabras era el profeta Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Fíjense lo que dice la Escritura, el capítulo 49. Y el verso 12. Capítulo 49 en el verso 12 del libro de Génesis. Dice así. Dice así la Escritura, capítulo 49 en el verso 12. Habla de ¿qué es la sabiduría de Dios? Fíjense la revelación que tuvo el profeta Jacob. Era un profeta de parte de Dios, era el nieto de Abraham y estaba en el lecho de muerte. Y fíjense lo que Dios le reveló, la sabiduría de Dios. Y nomás vamos a leer el número 12. Y dice así: sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Hasta ahí vamos a ver. ¿Qué significa el vino y qué significa los dientes blancos?
está refiriéndose a Dios. La visión que él tuvo, si leemos un poquito atrás, está profetizando en el 11, fíjense, lo voy a leer. Atando a la vid su pollino y en la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Está hablando de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando iba a venir a la tierra y lo que iba a sufrir. Él estaba profetizando a través del Espíritu Santo, que estaba profetizando que le iban a matar y que su vino estaba teñido en uvas, que significa la sangre, cómo lo torturaron, cómo lo mataron para el sacrificio de toda la salvación de toda la gente. Eso es lo que está diciendo aquí la escritura. Pero si lo que leímos primero fue el 12, y sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche? El vino representa en la escritura, si lo ven natural, pues es un vino, ¿no? Los judíos acostumbran tomar el vino, lo acostumbraban. Pero está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Ese hombre que iba a nacer iba a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios iba a estar adentro de él, de ese hombre, iba a tener la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Sus dientes blancos de la leche. El apóstol Pablo dice que no les empecé a enseñar como a grandes, sino con cosas, sino les empecé a enseñar como a niños. Como un bebé cuando nace, primero ocupa la leche de la mamá para que crezca fuerte y tenga fuerza en su crecimiento. Muy importante la leche de la mamá. Entonces, así lo compara el apóstol Pablo con la sabiduría de Dios. Le dice, cuando ya están grandes y van creciendo, no puede ser un bebé agarrar y darle un pedazo de carne, Saúl se muere, un bebé recién nacido. Es lo mismo con las cosas de Dios. Está comparando Dios con los alimentos, la sabiduría de Él, de la palabra. No voy a empezar a decirle a un bebé, a un niño, a ustedes están recién bautizados, un ejemplo, te acabo de bautizar hace unos tiempo, no te voy a predicar primero la carne, sino que te voy a predicar primero la leche espiritual para que poco a poco vayas creciendo y vayas entendiendo lo principal. Es lo mismo con un bebé no natural, es lo mismo en el camino de Dios, y es lo que el profeta Jacob predicó de la venida del Hijo de Dios. Iba a venir Jesucristo, se iba a manifestar en la carne, como está escrito en el libro de Hebreos. Grande es el misterio de Dios. Dios fue manifestado en la carne, dice la escritura en el libro de Hebreos. Significa que ese hombre iba a tener sabiduría, sus dientes blancos de la leche. O sea, estaba la sabiduría de Dios en su boca. Las palabras que Jesucristo, el Hijo de Dios, habló, era pura sabiduría. Era sabiduría espiritual, no natural. A veces los predicadores se paran aquí y quieren comparar las cosas de Dios con las cosas naturales. Sí, a veces se puede comparar las cosas naturales y las espirituales en manera de enseñanza, pero no tiene nada que ver. Lo que enseñó Dios es el reino de Dios. Como cuando la gente dice, Dios te va a dar, eso lo ves en la televisión, en los canales cristianos, y te dicen, Dios te va a bendecir. Y todos, la gente, si tú ofrendas, si pones dinero aquí, te va a levantar y te va a sanar de tu enfermedad Dios, y te va a quitar la enfermedad que tengas. Es una mentira. Dios primero quiere que tengas un contacto espiritual, y la sabiduría que Dios te va a dar va a ser como la del Hijo de Dios. Te va a ir moldeando lo que habló el Hijo de Dios. Tú lo vas a empezar a entender y lo vas a empezar a hablar a otra gente porque ya lo entendiste. Vas a entender el bautismo, cómo debe de ser. Vas a entender la salvación, cómo debe de ser. Vas a entender lo que es hablar nuevas lenguas. Vas a entender cómo te debes de vestir, cómo debes de comportarte con tu familia que no es cristiana. Todo eso Dios te va a enseñar cuando Dios traiga sabiduría a tu vida. Y cuando una persona está teniendo sabiduría, o sea, el predicador tiene la sabiduría de Dios como la tenía Jacob. Jacob tenía la revelación y dijo, ese hombre, fíjate, te lo voy a resumir con palabras. Sus ojos eran rojos del vino, del Espíritu Santo estaba lleno, y sus dientes blancos de la leche. La sabiduría de Dios estaba en ese hombre y hablaba pura sabiduría de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, hablaba puras palabras espirituales, como le dijo a Nicodemo. Si te enseño las cosas naturales y no las entiendes, imagínate si te hablo las celestiales. Eso le dijo Jesucristo a Nicodemo, uno de los fariseos que enseñaba a la gente. Ese fariseo enseñaba y no enseñaba bien. Y le dijo, uy, tú eres el que enseñas al pueblo y no sabes estas cosas. Qué tan increíble es que la gente en las iglesias están enseñando, pero no están enseñando lo que dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es tan importante la sabiduría en tu vida. Es tan importante que el fuego de Dios
sea reedificado en tu vida y que sea el fuego verdadero del Espíritu Santo en ti. Para que tú puedas entender todas estas cosas, el Espíritu Santo tiene que entrar en ti. Y probablemente todavía no tengas el Espíritu, pero probablemente quieres buscar del Espíritu. Entonces hay que trabajar en buscar el Espíritu Santo para que entre en tu vida y hable las nuevas lenguas y se manifieste Dios de esa manera conforme a lo que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene cosas buenas, claro, Él tiene bendiciones. Te quiere bendecir espiritualmente a ti, a mí, a todos. Nos quiere bendecir de esa manera, que crezcamos espiritualmente y conozcamos a nuestro enemigo. Porque si no empiezas a conocer, para conocer a Dios tienes que conocer al enemigo. Es algo de ley. Dios viene y se mete su sabiduría de Dios en tu cabeza y Dios te va a empezar a enseñar cómo trabaja Satanás, cómo obra en el mundo, qué es lo que está haciendo, cómo trabajan los brujos. Así como Dios tiene ministros y levantó ministros de Él, también Satanás tiene sus ministros y trabajan en contra para que la gente no reciba la sabiduría de Dios, que no reciba las palabras de Dios, que no crean que lo que un verdadero hombre de Dios está hablando es palabra de Dios. Fíjense qué tan importante. Vamos a leer otro versículo, no lo tengo impreso en la Biblia porque no está en los 66 libros. Pero es el libro de la sabiduría de Salomón. Libro de la sabiduría de Salomón, lo tengo aquí en el teléfono. Es el capítulo 1 y en el versículo 1. ¿Sobre quién va a entrar la sabiduría de Dios? Fíjense lo que dice. El libro de la sabiduría de Salomón no está en los 66 libros, no lo tenemos ahí en la Biblia, pero está aquí, lo tengo en el celular. Eso ya lo he predicado. ¿Por qué predico de otros libros? La Biblia me avala, como lo he predicado en otras, que no solo los 66 libros se puede predicar. No está ahí en la Biblia. Lo tengo en el teléfono. No lo tengo impreso. No está en los 66 libros. Es el libro de la sabiduría de Salomón. Y en otras veces he explicado por qué predico de estos libros. Porque en la Biblia puedes encontrar, incluso hay libros que no están, ni los encuentras por ahí en internet ni nada, que los vendan o algo, que profetas lo escribieron y Dios te avala en el Antiguo Testamento para que tú los leas. Y es enseñanza de parte de Dios. Predico del libro de Enoc. Enoc fue el séptimo desde Adán. Las iglesias no predican, donde yo estaba congregándome no lo predican porque dicen que es un libro apócrifo. Pero si tú te pones a estudiar el libro de Enoc y te pones a estudiar los 66 libros, lo mismo que habló Enoc es lo mismo que está escrito aquí. Lo mismo que habló el profeta Enoc, lo mismo que está aquí. Y entonces ahí es cuando Dios te da la sabiduría para entender las cosas. Entonces los pastores de las iglesias dicen, no, este es un libro apócrifo, los católicos le quitaron. No es cierto. Antes que existiera la iglesia católica, los judíos ya le habían quitado a las escrituras de Dios. ¿Para qué? Para desviar, porque era un pleito entre ellos. Tenían el pleito casado, como Pablo, que fue fariseo antes de convertirse al Señor. Ellos querían que no conocieran y ellos trataron de quemar los libros, los quemaban, los tiraban. Y ellos decían, los del camino, les decían a los cristianos. No les decían cristianos, les decían los del camino. Entonces a esos del camino no querían que tuvieran nada recopilado. Los perseguían, los mataban, a los hermanos los mataron, a sus hijos los torturaban, los aventaban a los leones, los romanos, para que se los comieran los leones chiquitos, así como los niños. Es algo. Entonces, es bien importante entender la historia del mundo también, que me gusta estudiar la historia del mundo para poder. Eso es aparte, no tiene nada que ver con las cosas de Dios. La historia del mundo, pues aquí está en la Biblia. Aquí te da de la pauta de lo que tienes que predicar y lo que el Señor dice, ¿no? Entonces dice así, fíjense, vamos a ir al capítulo 1 del libro de la sabiduría de Salomón, y en el versículo, déjenme encontrar el versículo, va a ser versículo número 3, dice así. Sabiduría de Salomón, capítulo número 1, verso número 3, dice así: sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría, fíjense, esto fue lo que me dejó así. La sabiduría no entrará en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo que nos educa, ¿quién nos educa? El predicador, no. El Espíritu Santo tiene que hablar a través del predicador. Fíjense lo que dice la Biblia. Entonces dice, el Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos y ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Dios no es, fíjense,
el espíritu de la sabiduría de Dios no entra, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. O sea, alguien hace algo malo y el espíritu de Dios se detiene, no entra en él, en la persona, a empezar a enseñarle. ¿Por qué? Porque no, Dios y el pecado no se llevan. Dios es santo y tú tienes que empezar a buscar la santidad para que la sabiduría de Dios entre en tu vida. El cambio viene cuando tú empiezas a hacer tu esfuerzo. Claro, Dios entra, pero yo tengo que cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar. Eso es lo que Jesucristo, por eso tuvo el pleito Jesucristo con los fariseos. Él les decía, no. O sea, claro, la gente cuando no conoce a Dios, la sabiduría no estaba en mí antes. Empiezo a aprender la sabiduría de Dios. Pero antes cuando estaba, yo decía, quiero buscar, hice mi esfuerzo y mi parte para buscar de la sabiduría de Dios y entender lo que dice la Escritura. Así tienen que hacer igual ustedes. Y empecé a tratar de cambiar mi vida. Hice mi esfuerzo, pero no pude. Le tuve que pedir que lo sobrenatural, el Espíritu de Dios, me diera la fuerza para cambiar mi vida. Y eso es lo mismo. O sea, si tú no estás dispuesto, aquí dice la Escritura, Salomón escribió esto. Dice Salomón que, el hermano Salomón dice que no entra la sabiduría, no entrará en un alma mal dispuesta. O sea, yo no quiero nada con Dios, pues no va a querer entrar Dios contigo. Es lo mismo. Pero lo importante es que conozcamos la sabiduría de Dios. El fuego verdadero de Dios viene a través de la sabiduría de Dios. ¿Qué pasaba con Moisés? ¿Qué le pasó a los hijos? Leímos en el principio, el primer versículo que leímos. Con esto vamos a terminar ya. En el principio leímos en Levítico 10:10 que decía que los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño que Dios no había mandado. ¿Y qué hacía Moisés? Él se hincaba delante del arca que tenía ahí del pacto, se hincaba donde estaba y posaba la presencia de Dios y le pedía dirección a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo, pedirle siempre dirección a Dios. Si estás estudiando la escuela, pídele dirección a Dios. Si vas a conseguir un trabajo, pídele dirección a Dios. Si vas a educar a tus hijos, pídele dirección a Dios. Aquí está la dirección más grande de Dios, mira, las Sagradas Escrituras. Es el manual de nuestra vida. La sabiduría posa aquí. Pero la sabiduría la vas a entender, empezar a entender la palabra cuando el Espíritu de Dios se mete en ti, como dice aquí. Y que tú le busques, y que yo le busque. Entonces el cambio verdadero de parte de Dios viene. Cambio mi manera de hablar, cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir en el trabajo, tratar de no robarle a mi patrón el tiempo y trabajar y ser justo con el tiempo que trabajo y no robarle. Todo eso es sabiduría de Dios, para que Dios te recompense de la misma manera como si tú haces las cosas buenas delante de Dios, entonces Dios te va a recompensar. Te va a recompensar, y no económicamente. Probablemente Dios le haya dado la economía que Él quiere y bendice a la gente que Él quiere económicamente, porque Salomón fue rico. Pero no a todos los hace ricos Dios, porque sabe que todos se perderían al infierno y se apartarían de Dios, porque casi siempre buscas lo material primero. Yo como persona, por lógica, me pongo a trabajar, voy a descuidar esto, es lo más importante. Voy a descuidar el estar de rodillas, voy a descuidar mi familia probablemente por estar trabajo. Y el diablo, así es la manera que empieza a obrar. Muchas familias se destruyen. ¿Por qué? Porque los esposos empiezan a trabajar mucho y los hijos se desintegran y cada quien por su lado. Entonces es importante seguir al pie de la letra lo que dice la Escritura, y eso es lo que Dios nos ha levantado para predicar ahora, ¿no? Entonces con eso terminamos. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos trajo, la sabiduría y el fuego correcto, cómo reedificar. Hay que reedificar, escuchen, hay que reedificar en nuestro altar, hay que reedificar como Nehemías lo hizo. Siempre se levantó uno y los demás lo siguieron a hacer las cosas bien delante de Dios. El pueblo se levantó, construyeron, pusieron las puertas. Y si seguimos leyendo en el libro de Nehemías, ahí dice ahí que se levantaron unos extranjeros en contra de ellos, los que querían matar a Nehemías y a los judíos. Oye, decían, el diablo se levanta siempre. Cuando tú vas a querer levantarte a buscar de Dios, el diablo se va a venir encima de ti. Y esas personas decían, no queremos que esos judíos van a volver a empezar a hacerle sacrificios a su Dios, van a empezar a buscar de su Dios, van a levantar su ciudad otra vez. Entonces esa gente estaba orando de parte del diablo. Entonces el diablo se va a poner que tú busques de Dios. Pero yo te digo, lo mejor que puedes hacer es buscar a Dios. Lo mejor que puedes hacer es que dejar que Dios cambie tu vida, porque de Dios proviene la sabiduría, la manera correcta de que vivamos y bendiciones, y es lo mejor para nosotros, ¿no? Y con este versículo voy a terminar. Para las personas que no se han bautizado, como dice la Escritura, vamos a leer Hechos capítulo 2,
y con estos versículos siempre termino. Y el verso número 38, capítulo 2 del libro de los Hechos. Si ustedes les bautizaron, los que están viendo por internet y personas que están aquí, se bautizaron de otra manera, como no dice la Escritura, y la Iglesia Católica lo formó, los mormones o las iglesias, si no estás bautizado como dice la Escritura, no estás siguiendo el mandamiento de Dios. Y el que se quiera bautizar, ya saben, como les digo en vivo, los que están ahí en internet, si alguien quiere bautizarse, hacemos pues la manera para poder ir a los lugares donde estén ustedes, hacemos tiempo, los bautizamos como dice la Escritura. Si ustedes están dispuestos a seguir la santidad de Dios, que es lo que enseña la Biblia, y a cambiar su vida, y quieren buscar de Dios más, pues vamos a leer que dice el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el verso 38. El apóstol Pablo se levantó y le dijo así, capítulo 2, verso número 38 del libro de los Hechos, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepiéntanse a cada la persona que está escuchando este mensaje. Como dijo el apóstol Pablo, repito las mismas palabras: arrepiéntete y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y vas a recibir el don del Espíritu Santo, que es el hablar en nuevas lenguas. Eso es el don del Espíritu Santo. La señal que una persona tiene el Espíritu de Dios es que él empieza a hablar en nuevas lenguas. O sea, son lenguas que tú no conoces, son terrenales, pero como en el día de Pentecostés. Si leemos más atrás, en el día de Pentecostés había gente de otras ciudades, de otros países, de otros lugares, y los hermanos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en alemán, en chino, en griego, en otros idiomas, y glorificaban a Dios las palabras que estaban hablando. Entonces, cuando tú recibes el don del Espíritu Santo, hablas nuevas lenguas. Ese es el sello que Dios te da para que tú ya recibiste el don del Espíritu Santo. Y con eso terminamos. Nos ponemos a poner de pie y vamos a cantar una alabanza más. Y me gustaría orar por cada uno que hagamos, orar por ustedes antes de retirarnos, ¿no? Vamos a cantar una alabanza y después oramos. Sí, gloria a Dios. Un Dios que me ama, me arropa en su amor. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar ahí, o que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, mi Dios.
Dios al lugar secreto.